Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a desvelar algo que muchos de ustedes han estado pidiendo, algo que ha generado muchísima curiosidad y expectativa. Vamos a sumergirnos en la vida de alguien que ha cautivado a miles, no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma y esa aura tan especial que lo rodea. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y los secretos íntimos de su vida personal, esos detalles que a menudo quedan fuera del foco de las cámaras, pero que nos ayudan a entender mejor al hombre detrás del ídolo. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy les va a sorprender. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Can Yaman. Ese nombre resuena con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente en la televisión turca, pero su fama ha cruzado fronteras, llegando a conquistar corazones en Italia, España y muchísimos otros países. Lo hemos visto en dramas románticos que nos han hecho suspirar, en personajes que nos han robado el aliento. Desde el apasionado y rebelde Ferit Aslan en Erkencikus, pasando por el enigmático y atormentado Bara Yaz en Dolunay, hasta llegar a los papeles más intensos y dramáticos que han solidificado su carrera. Su versatilidad es innegable, capaz de pasar de la comedia romántica a un drama profundo con una naturalidad que cautiva. Pero más allá de las pantallas, de los guiones y de los flashes, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Qué hay en su día a día, en sus pensamientos, en sus anhelos más profundos? Hoy queremos ir un poco más allá de la superficie, de lo que vemos en las revistas o en las noticias superficiales. Queremos explorar esos aspectos de su vida que nos pintan un retrato más completo y humano del actor, desgranando las capas que conforman a este fenómeno internacional. A menudo, cuando hablamos de figuras públicas, tendemos a idealizarlas, a verlas como seres perfectos, intocables, casi deidades de la pantalla. Pero la realidad, y esta es una lección que la vida nos enseña constantemente, es que detrás de cada persona exitosa hay una historia, hay luchas silenciosas, hay momentos de duda que ponen a prueba la fe en uno mismo, hay pasiones que arden con fuerza y hay, por supuesto, una vida personal que, aunque se mantenga celosamente guardada, es fundamental para entender quiénes son y por qué actúan como actúan. Y en el caso de Can Yaman, un hombre que ha emergido con una fuerza arrolladora en la escena internacional, hay ciertos aspectos que han salido a la luz poco a poco, de forma gradual, a través de entrevistas cuidadosamente seleccionadas donde ha abierto una ventana a su mundo interior, de sus propias publicaciones en redes sociales que nos ofrecen destellos de su día a día, y de testimonios de personas cercanas que con prudencia han compartido pinceladas de su personalidad. Uno de los aspectos que más curiosidad genera, y que revela su dedicación a su arte, es su proceso de preparación para los personajes. Can Yaman no es de esos actores que se toman a la ligera su trabajo, que memorizan líneas y repiten gestos sin profundizar. Se dice, y los rumores a menudo se nutren de la verdad, que dedica horas y horas a investigar, a sumergirse en la psicología del personaje, a meterse en la piel de cada persona que interpreta hasta sentirla como propia. Esto va muchísimo más allá de simplemente aprenderse el guión y memorizar las escenas. Implica un escrutinio profundo de sus motivaciones, de sus miedos más ocultos, de sus sueños más anhelados, de sus heridas emocionales y de sus alegrías más puras. Y esta búsqueda de profundidad, esta intensidad en su trabajo, amigos, se traslada de manera casi inevitable a su propia vida. Él busca la autenticidad, la verdad, la profundidad en todo lo que hace. No se conforma con la superficie, con lo que se ve a simple vista, siempre quiere entender el porqué de las cosas, ya sea el motivo detrás de una línea de diálogo en un guión, o la causa subyacente en una situación personal. Esta filosofía de vida lo impulsa a cuestionar, a analizar y a buscar respuestas que a menudo se esconden en las capas más internas de la experiencia humana. Y hablando de vida personal, uno de los temas recurrentes y que despierta mayor interés en las conversaciones sobre Can Yaman es su faceta más allá de la actuación. Es conocido por ser una persona extraordinariamente activa, alguien que cuida con esmero su cuerpo y su salud, considerándolos herramientas fundamentales para su bienestar y su rendimiento profesional. El deporte no es solo una moda pasajera o una obligación estética para él, es una parte fundamental e innegociable de su rutina diaria. Lo vemos entrenando con una disciplina férrea, levantando pesas con determinación, y esto no es únicamente una cuestión de mantener una figura atlética para deleite de sus seguidores. Para él el ejercicio es una vía de escape, una forma de canalizar esa energía vital que lo caracteriza,
de mantenerse enfocado en sus objetivos y de encontrar un equilibrio esencial para lidiar con el estrés inherente a una vida pública tan intensa y exigente. Imaginen la presión constante de las miradas, las giras promocionales, los rodajes maratonianos que pueden durar meses, las expectativas de miles de personas. El deporte en este contexto se convierte en su refugio, en ese espacio sagrado donde puede desconectar del torbellino mediático y reconectar consigo mismo, encontrando paz y fortaleza interior. Es su terapia, su meditación activa. Pero no todo en su vida gira en torno al físico y a la disciplina deportiva. Kanyaman también ha hablado abiertamente de su profundo interés por la lectura y el aprendizaje continuo. A menudo se le ve con libros, ya sea en aeropuertos, en momentos de descanso en el set, o compartiendo sus lecturas en redes sociales. Ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es para él el crecimiento personal, la expansión de la mente y el alma. No se considera un experto en nada, sino un eterno aprendiz, un alma curiosa que busca constantemente expandir sus horizontes de conocimiento. Esta humildad, mezclada con esa sed insaciable de conocimiento y comprensión, es algo que realmente resalta y lo diferencia. No se queda solo en el mundo de la actuación, sino que busca activamente entender diferentes culturas, explorar nuevas ideas, empaparse de filosofía, historia, arte y cualquier disciplina que le permita ampliar su perspectiva del mundo y de la condición humana. Su mente es un jardín que cultiva incansablemente. Otro aspecto crucial que ha generado mucho interés y admiración es su relación con sus raíces y su herencia cultural. Kanyaman es turco de nacimiento, y aunque su carrera lo ha llevado a recorrer el mundo, a vivir experiencias en diferentes países y a conectar con audiencias de diversas culturas, siempre ha mostrado un profundo respeto, un amor incondicional y un orgullo palpable por su país y su rica cultura. Habla con emoción y con orgullo de sus orígenes, y esto se refleja de manera tangible en su forma de ser, en esa pasión arrolladora, en esa calidez humana y en esa hospitalidad que tantos admiramos y que son sellos distintivos de la cultura turca. A veces, en medio de esta vorágine de globalización y homogeneización cultural, es increíblemente refrescante y edificante ver a alguien que mantiene sus raíces firmemente arraigadas, que honra su pasado mientras abraza su futuro. Es un embajador de su cultura, un puente entre Oriente y Occidente. Ahora entremos en terrenos un poco más íntimos, aquellos que a menudo son objeto de especulaciones, de rumores susurrados por las revistas y los tabloides, pero que intentaremos abordar con el máximo respeto posible, basándonos en lo que él mismo ha insinuado, compartido o dejado entrever en sus declaraciones públicas. Su vida sentimental, por ejemplo, es un tema que innegablemente ha sido objeto de mucha atención y especulación mediática. Ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas de cerca por los medios de comunicación, generando titulares y debates entre sus seguidores. Sin embargo, es importante recordar y recalcar que él ha defendido siempre con firmeza la importancia de la privacidad en estos aspectos tan personales de su vida. Aunque entendemos perfectamente la curiosidad natural del público por conocer los detalles íntimos de las celebridades, es crucial recordar y respetar que él, como cualquier persona, tiene derecho a su espacio personal, a su intimidad y a vivir sus relaciones lejos del escrutinio constante. Lo que sí podemos inferir, a través de sus palabras y de la naturaleza de las relaciones que se le han conocido, es que busca en su pareja a alguien que comparta sus valores, alguien que priorice la sinceridad, la comprensión mutua, el apoyo incondicional y una conexión profunda y auténtica. Alguien que dedica tanta energía y pasión a su crecimiento personal y profesional, seguramente busca en su pareja a una cómplice, a alguien que lo impulse en su camino, que lo entienda en las complejas y a menudo solitarias circunstancias de su carrera, y que celebre sus éxitos tanto como lo conforte en sus desafíos. Probablemente busca un alma gemela que resuene con su propia búsqueda de sentido y plenitud. También se ha hablado mucho de sus aspiraciones más allá del estrellato en la actuación. Kanyaman ha expresado en diversas ocasiones, con una sinceridad que desarma, su profundo deseo de poder hacer una diferencia tangible en el mundo, de utilizar su plataforma y su influencia para causas que realmente importan y que tengan un impacto positivo. No se trata solo de ser una estrella de cine exitosa, de acumular premios y aplausos, sino de ser un agente de cambio, de emplear su voz y sus recursos para apoyar a aquellos que más lo necesitan. Ha mostrado un interés particular y una sensibilidad especial por la infancia, por los niños que atraviesan situaciones difíciles, que enfrentan enfermedades o que carecen de recursos básicos. Esto nos brinda una visión de un hombre con un corazón grande, con una empatía genuina y con un fuerte sentido de responsabilidad social que trasciende su fama y su éxito personal. Es esa faceta altruista, esa vocación de servicio,
la que a menudo queda en un segundo plano frente a las noticias más escandalosas o los rumores más jugosos, pero es, sin duda alguna, una parte fundamental e integral de su identidad y de su proyecto de vida. Y en cuanto a su personalidad intrínseca, aquellos que han tenido la fortuna y el privilegio de trabajar con él, de compartir sets de rodaje, de colaborar en proyectos, lo describen de manera casi unánime como una persona apasionada, intensa, con una energía desbordante pero también inmensamente profesional y dedicada. Es alguien que no teme mostrar sus emociones, que se entrega por completo a lo que hace, ya sea un personaje o un proyecto. Esta intensidad, que a veces puede ser malinterpretada desde fuera, que puede parecer arrolladora o incluso arrogante para aquellos que no la comprenden, es en realidad una muestra de su profundo compromiso, de su fuerza de voluntad inquebrantable y de su deseo genuino de dar lo mejor de sí mismo en cada instante. No se trata de poses impostadas, de gestos calculados para la galería, sino de una energía vital pura y auténtica que lo impulsa a superar límites y a alcanzar la excelencia. Un detalle que a menudo pasa desapercibido en medio de tanta admiración por su talento y su físico es su sentido del humor. Aunque en pantalla lo vemos a menudo inmerso en roles muy serios, en dramas intensos que requieren una carga emocional considerable, en entrevistas y en situaciones más informales, Kanyaman muestra una chispa contagiosa, una alegría de vivir que irradia y cautiva. Le gusta reír, hacer reír a los demás y disfrutar de los pequeños placeres de la vida, de los momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto. Esto nos recuerda, de forma muy humana, que a pesar de la presión, de la seriedad de su profesión y de las exigencias de su carrera, sigue siendo un ser humano que valora la ligereza, la diversión y la felicidad en todas sus formas. Podríamos hablar también, y es un aspecto fundamental de su conexión con su audiencia, de su relación con sus fans. Él siempre ha mostrado un agradecimiento sincero, profundo y visible por el apoyo incondicional que recibe de ellos. Participa activamente en sus redes sociales, interactúa con sus seguidores, responde a sus comentarios, y esa conexión que ha logrado construir es extraordinariamente fuerte y significativa. No los ve como meros admiradores anónimos o como una masa sin rostro, sino como una parte integral y esencial de su viaje, de su éxito y de su motivación. Y esa reciprocidad, ese cariño mutuo, ese intercambio de energía positiva, es algo que nutre a ambos, tanto a él como artista que se siente apoyado y valorado, como a sus seguidores que sienten una conexión real y personal con su ídolo. En resumen, lo que hemos intentado desvelar hoy son las múltiples capas que conforman a Kanyaman más allá del personaje público, más allá del ídolo mediático. Hemos intentado pintar un retrato más completo y matizado de un hombre que es un eterno aprendiz en busca de conocimiento, un deportista disciplinado que encuentra equilibrio en el movimiento, un patriota orgulloso de sus raíces culturales, alguien que anhela relaciones profundas y significativas, un ser humano con aspiraciones nobles de hacer el bien en el mundo, un profesional apasionado que se entrega por completo a su arte, y un individuo con un vibrante sentido del humor que sabe disfrutar de la vida con autenticidad y cercanía. No es un ser perfecto porque, seamos honestos, nadie lo es. Es un hombre con sus virtudes admirables, con sus esfuerzos diarios, con sus momentos de reflexión profunda y, seguramente, con sus propias batallas internas. Y es precisamente esa autenticidad, esa mezcla única y poderosa de fuerza arrolladora, vulnerabilidad humana y pasión desbordante, lo que creo que lo hace tan fascinante, tan magnético y tan querido por una cantidad tan vasta de personas en todo el mundo. Nos muestra, de una manera que resuena en nuestros corazones, que detrás de la figura pública pulida y a menudo idealizada, hay una persona real, con sueños que persigue, con luchas que enfrenta y con un camino propio que recorre con valentía y determinación. Así que espero de verdad, con el corazón en la mano, que este recorrido detallado por algunos de los aspectos más íntimos y reveladores de la vida personal de Kanyaman les haya gustado, les haya resultado interesante y les haya brindado una perspectiva más completa y enriquecedora de este carismático actor que tanto admiramos. Fue un placer inmenso compartir esta información, este análisis, con todos ustedes. Ahora, y esto es fundamental para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que hemos compartido hoy? ¿Hay algún aspecto de su vida personal que les llame especialmente la atención o que quizás no conocían? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderles y debatir constructivamente con ustedes. Sus opiniones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron interesante, útil o entretenido, no olviden dejarme ese súper me gusta, que tanto nos ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas.
Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Can Yaman, para que nadie se pierda esta conversación enriquecedora. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir creando contenido original, fresco y valioso para ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias fascinantes y más contenido para todos ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.